Mario, ahora sí, bienvenido. Adelante. Qué gusto, la verdad, estar acá. Gracias. Alguna vez alguien me preguntó por qué quería estudiar Derecho y la respuesta vino algunos años después de haber entrado a la universidad con una película de Al Pacino y Keanu Reeves. Tal vez se acuerdan de ella, El abogado del diablo. Y Al Pacino es el diablo, Keanu Reeves es su hijo. Y en algún momento alguien le pregunta a Al Pacino por qué el diablo toma forma de abogado en Nueva York. Y dice, porque los abogados estamos en todos lados. Y eso incluye la construcción. El tema de la construcción pasa por un marco legal que puede facilitar o puede obstaculizar los negocios. Y en el caso guatemalteco, pues tenemos una reforma del año 2013 que poco más o menos ayuda a eliminar algún tipo de problema que nos estaba causando la legislación tributaria en el ámbito inmobiliario. No que se haya resuelto del todo, pero que vale la pena conocerlo, que creo que no hay otro país en el mundo que tenga esta legislación. Para efectos de proyectos inmobiliarios, la ley nos da dos formas de pagar. Y muy resumido, porque es un tema no tanto para quien construye como para quien hace los modelos financieros. Podemos decir que uno de esos métodos es percibido, pago impuestos respecto a lo que efectivamente cobre, y el otro método de vengado, que es conforme lo que puedo ir recibiendo como ingreso como tal. Esta distinción es importante para que en un proyecto inmobiliario el modelo financiero no se quede truncado, no se quede con contingencias ante la administración tributaria, porque la documentación que tenemos no empata con ese modelo. Por eso es que es importante tener presente qué tipo de sistema contable vamos a utilizar conforme a la ley y la documentación hacerla de esa manera. Nos ha pasado muchas veces que los notarios utilizan documentos estándar para proyectos inmobiliarios y es como durante 25 años esto es lo que he hecho. Cuando llega un desarrollador con ellos, le ofrecen el paquete de la documentación, promesa de compraventa, compraventa final, documentos de reserva, pero la redacción de esos documentos no está alineada con el método contable a utilizar. Y la administración tributaria más adelante cuestiona que se le deben por lo menos intereses y algunas multas por haber pagado impuestos incorrectamente, ya que la documentación dice otra cosa y no lo que las declaraciones están reflejando. Así que es muy importante alinear el modelo financiero, el pago de los impuestos y los documentos notariales. El equipo tiene que trabajar alineado, tiene que trabajar de manera conjunta para que todo esto no tenga errores y los contadores estén haciendo una cosa mientras que los notarios están haciendo otra. Debemos, y esto hay dos momentos importantes. Hay dos momentos importantes a la administración tributaria. Uno le tiene que avisar cuando inicia un proyecto y le tiene que avisar cuando termina un proyecto. Un proyecto que se inicia en el año 2023 tiene que darse aviso a la administración tributaria antes del 1 de abril del 2024 que se inició ese proyecto. Y si yo termino un proyecto en el año 2023, tengo que avisarle a la administración tributaria antes del 1 de abril del 2024 que lo terminé. Y esto es muy importante tenerlo presente, principalmente si estoy vendiendo acciones dentro de ese proyecto. Los costos y gastos son con esta fórmula: costos y gastos de la construcción, el valor del inmueble, el valor total dividido en el número de metros cuadrados, y ese es mi cociente por metro cuadrado como costo. Este lo aplico según los ingresos sean devengados o percibidos y que la documentación esté alineada para reflejar ingresos devengados o percibidos y no tenga esos problemas. ¿Cuál es lo usual? Las promesas de compraventa dicen que el promitente comprador pagará ciertas cantidades del precio y eso puede ser interpretado por la administración tributaria como ingreso percibido si estoy en el método como tal, y eso nos da confusión, por lo que debe establecerse en la promesa de compra-venta que lo que tengo son la posibilidad de hacer abonos
y que al momento de la celebración de la compraventa final tengo que pagar el precio total, pero no estoy necesariamente obligado a pagar sobre el precio, solo puedo hacerlo. Y eso nos va a evitar conflictos de interpretación de esos contratos, por ejemplo. Al terminar la construcción, como les decía, se hace el ajuste, porque todo el proyecto, durante toda la fase de desarrollo y construcción, se hace sobre proyecciones de costos y gastos. Todas esas proyecciones de costos y gastos se las presenté a la administración tributaria en ese aviso inicial. Con esas proyecciones me voy a ir hasta que termino la construcción y tengo los costos reales y puedo hacer ese ajuste final, dice la ley, el ajuste final respecto al verdadero resultado de las ventas y costo final del proyecto. Y debería ser hasta este momento que la administración tributaria tiene derecho a fiscalizarme. Cuando termino y entrego mi aviso, la administración tributaria tiene 4 años para fiscalizarme y yo necesito tener 4 años guardada toda la documentación. Si mi proyecto dura 10 años en la fase de desarrollo y construcción, toda la documentación lo tengo que guardar a partir del año que termino durante 4 años más. Entonces también es importante en la planeación ver si puedo dividir mi proyecto en fases a manera de ir haciendo un cierre por fases y no tener esa colección de documentos durante 20 años guardados. Es parte de las ideas que pueden llevarse para poder manejar proyectos, principalmente los grandes. ¿Por qué 4 años? Porque SAT decía que era imposible fiscalizar proyectos inmobiliarios, ya que cuando llegaba no había documentación y nadie sabía cuánto hierro, cuánto cemento y demás había en un proyecto y les hacía imposible determinar que los costos estuvieran correctamente contabilizados. En las lotificaciones poco más o menos es lo mismo, aunque yo no conozco ninguna lotificación que realmente utilice un sistema de impuesto sobre la renta sobre utilidades, porque los proyectos de lotificaciones típicamente el negocio está en el financiamiento. Entonces, aunque está regulado, el costo se calcula poco más o menos igual, evidentemente sin costos de construcción. La diferencia está en que las notificaciones solo pueden usar método de lo percibido para efectos de los ingresos. Luego tenemos que esto causa muchas dudas en la gente que compra y muchas dudas a veces en la gente que hace las planeaciones. Nuestra ley autoriza que dentro de un proyecto inmobiliario de múltiples unidades, ya sean edificios, condominios, colonias y hasta terrenos con más de 2 casas, pueda yo vender acciones. ¿Acciones de qué? Acciones de entidades civiles o mercantiles accionadas que les den servicios a los copropietarios, a los dueños de esas unidades finales. No tengo que colocarle, y esto es lo que causa mucha confusión, no tengo que colocarle a estas entidades, asociaciones o sociedades mercantiles, las áreas comunes. Esto sería incorrecto. Simple y sencillamente son vehículos para administrar el condominio, para administrar a los copropietarios y poder hacer más fácil la gestión de cobro. Lo que tienen que hacer es prestarles servicios a los copropietarios, no ser los dueños de las áreas comunes. Puede tener algún tipo de espacio, sí, pero no necesariamente tiene que tener una propiedad dentro del condominio. ¿Qué son las más comunes? Asociaciones de vecinos o clubes dentro de proyectos inmobiliarios. Y las asociaciones de vecinos pues son civiles. Esto es como cualquier club de golf, cualquier club social o club deportivo que puede haber dentro de un proyecto inmobiliario. El que vende las acciones puede ser el desarrollador o bien puede ser un tercero. Mi recomendación es que se estructure para que sea un tercero y no la sociedad desarrolladora quien venda las acciones, porque nos va a facilitar el pago del impuesto de solidaridad, del famoso ISO en Guatemala, que se paga sobre ingresos. Entonces, si el mismo desarrollador está vendiendo las acciones, aunque no corresponde técnicamente, SAT puede pretender el cobro del ISO sobre el monto de ingresos por las acciones. Mientras si la vende un tercero, esa posibilidad no la tiene la administración tributaria a su cargo. El máximo que puedo vender acciones es 30% sobre el ingreso total del proyecto. Este es un monto máximo, puedo ser 5%, 8, 12, no importa, el máximo es 30%. Si me excedo al momento de terminar el proyecto, el exceso va a ser ingreso para el proyecto y lo tengo que declarar como ingreso dentro del impuesto de la renta, lo cual me va a salir muy caro porque a cambio tengo que eliminar costos y gastos en el mismo porcentaje que vendí acciones.
Así que no es un método necesariamente para ahorrarle impuestos a los desarrolladores. Esto es una legislación que le permite reducir el UCI al comprador. Esa es la razón de la existencia. No es un método de ahorro de impuestos para el desarrollador, ya que las acciones pagan un 3% de impuesto de timbre fiscal. Les decía, la programación inicial es importante porque ahí tengo que avisar que voy a vender acciones. Es en ese momento, y si no lo hago, puede ser que la administración tributaria más adelante me cuestione que en el proyecto vendí acciones. Y luego, al terminar el proyecto, en el aviso final, tengo que hacer esa liquidación y establecer cuál fue mi porcentaje de venta de acciones dentro de ese proyecto, a efecto de disminuir mis costos y gastos y establecer ese mismo porcentaje como costos y gastos no deducibles. ¿Qué derivan y qué tenemos aquí? Bueno, algunos consultores dicen que cuando vendo acciones tengo que partir mi crédito del IVA. Mi postura es que eso es incorrecto. El crédito del IVA en un desarrollo inmobiliario, aunque venda acciones, es el 100% para el desarrollador y lo puedo aplicar. Les digo, algunos dicen que no, que hay que partir los 70-30. Yo creo que es una postura incorrecta basado en la ley del IVA. Y en el tratamiento del ISO por los ingresos es que la recomendación es quien vende las acciones sea una persona distinta al desarrollador como tal, porque la ley sí lo permite. Y es más, pudiera ser una persona extranjera como tal, siempre y cuando se pague el 3% de timbres y yo haga mi reducción de costos y gastos. ¿Puedo usar el régimen opcional simplificado cuando vendo acciones para proyectos inmobiliarios? Creo que nos da lugar y espacio a discutirlo. Mi postura es que sí debería de ser posible y sí puedo tener proyectos inmobiliarios con el régimen opcional simplificado. Para los que no saben cuál es el régimen opcional simplificado, es el de 7% sobre ingresos. No sé si un desarrollo inmobiliario le dan los números para estar en el 7% sobre ingresos. Hemos visto en la oficina algunos que sí, por un problema de documentación del costo, porque el valor del terreno ha quedado en valor histórico, se compró hace 30, 40, 50 años y no tienen para justificar contablemente el costo, por lo que sale muchísimo mejor pagar sobre ingresos. Y las notificaciones, como les decía, casi todas están sobre ingresos. Pero eso no debe impedir poder vender acciones dentro del proyecto. La venta de las acciones es por proyecto. Yo puedo tener una misma sociedad que tiene varios proyectos y el porcentaje de venta de acciones en cada uno de los proyectos ser distinto. No tiene que haber dudas en que esto es posible, porque toda la ley está hecha por proyecto y no por desarrollador. Ya les había mencionado 4 años desde la presentación de la liquidación final como el momento en el que yo tengo que conservar la documentación de respaldo de mi contabilidad y todos los documentos de ventas, promesas, etcétera, que haya dentro del proyecto para efectos de fiscalización de la administración tributaria. Y este tema de las compraventas posteriores a la primera venta, el mercado secundario de inmuebles, es el problema más grande que tenemos todavía. La gente sigue pensando que puede escriturar la venta de su casa al valor que tiene en la matrícula del UCI y luego, por arte de magia, hacer que en su banco aparezca el resto del dinero del precio. ¿Qué va a suceder si la administración tributaria detecta esto? Probablemente los van a acusar de defraudación tributaria y lavado de dinero. Entonces, no es posible, ya en este momento, no es posible hacer una compraventa por 100,000 quetzales con una hipoteca por $250,000 y pretender que no va a pasar nada. La administración tributaria se tarda aproximadamente 3 meses en tener toda esa información y empezar a hacer requerimientos a las personas involucradas. ¿Y cuál es la consecuencia como tal? La omisión del pago de la ganancia capital para el vendedor, la omisión de pago del impuesto de timbre probablemente para el comprador y una posible acusación de lavado de dinero y defraudación tributaria, incluido el notario que celebró la escritura.
¿Cómo se detecta en el registro de la propiedad? En el registro de la propiedad hay una oficina de SAT y esa oficina, su único trabajo es obtener los NITs de las personas que están vendiendo y comprando y el monto del crédito para efectos de cruzar y determinar si se pagaron los impuestos por esos NITs y si la hipoteca es por el mismo valor que la compraventa. Entonces es muy fácil detectarlo y ya hay ejemplos como tal en el que se requiere el pago de las ganancias, del impuesto de ganancias o pérdidas de capital, así como el complemento de pago de timbre, con la amenaza solapada de que si no se paga, acciones penales por defraudación. Las ganancias de capital tienen 10% de tarifa de impuestos sobre la ganancia y esa es la diferencia entre el costo de adquisición y el precio de venta que tengo de mi casa. La acción que obtuve, porque si compré una casa de un proyecto en el cual me vendieron una acción también, yo le puedo asignar el valor a la acción que yo quiera. Y si yo le asigno un valor mayor al que me costó esa acción, voy a tener que pagar también ganancia de capital. La ventaja puede ser que le puedo asignar toda la ganancia a la acción y mantener el valor del UCI en el mismo valor que a mí me costó. Y esto darle una ventaja a mi comprador para efectos de mantener su UCI más bajo. Pero de vendedor voy a tener que pagar la ganancia, no importa que le suba el precio. En las acciones, como les decía, es el valor de adquisición, el costo que tengo para efectos de determinar si tengo ganancia o pérdida en esa venta de la acción. Y luego no pago IVA en las ventas de inmuebles usados, solamente pago timbre. Y esto pues es un ahorro en el impuesto como tal de 9%, el timbre solamente es 3%, el IVA es 12%. Y las acciones no pagan timbre ni IVA al momento de venderse. El problema que tenemos en el mercado secundario es que el comprador no quiere pagar el UCI. Eso es lo típico en este país. No los culpo porque suena totalmente ilógico que me cobren un impuesto por vivir en mi propia casa. Pero eso es como tenemos el sistema hasta el momento. Y el impuesto es anual y un inmueble de 100,000 quetzales pagará entre 900 quetzales al año, pero un inmueble de $100,000 pagará casi 7,000 quetzales al año. Para usos comerciales este impuesto es un gasto, para usos no comerciales este impuesto es una renta adicional que le estoy pagando al alcalde. Y si el alcalde es un inútil, en cualquiera de los 300 y pico municipios que hay, no es raro encontrarse un alcalde medio inútil, todavía duele más pagar este impuesto. En algunos países este impuesto no se le cobra a las viviendas familiares y no se le cobra a propiedades de alrededor de $150,000 hacia abajo. Entonces, en algún momento esperemos que haya una reforma a este impuesto y se convierta en un impuesto un poco más real y un poco más justo y que la gente esté más dispuesta a pagarlo. La tasa en Francia es de 0.25%, la nuestra es de casi 1%, solo para que vean la diferencia de un país civilizado como Francia a nosotros. Y por eso es que nos da muchísimos problemas este tema. Cuando hay financiamiento, es muchísimo más fácil para la administración tributaria descubrir esos valores por encima de la escritura. No hay, y me llega muchísima gente a la oficina a preguntarme, quiero vender mi casa pero no quiero escriturar el valor, ¿cuál es la forma segura de hacerlo? No existe. La forma segura de hacerlo es ponerle a la escritura el precio que voy a recibir. Todo lo demás es documentar el delito y entonces vale la pena que después de ir a preguntarle al notario que aceptó hacer una escritura por un valor menor, se vayan a probar un traje anaranjado para ver si el color les va con el color de su piel. Las hipotecas por montos superiores los encuentra facilísimo. Luego hay documentos de desembolso y la administración tributaria puede pedir la información bancaria de comprador y vendedor para ver cuánto dinero recibió. Y si los documentos no cuadran con el dinero que recibió, van a tener un problema del mismo tipo de simulación de transacciones.
SAT tiene esa oficina en el registro de la propiedad y ya empezó ese tipo de fiscalizaciones desde el año 2018. Esta es una copia literal de una nota que envía SAT. Se ha determinado que el monto en dicha escritura como valor de venta del bien inmueble difiere del monto consignado en la escritura pública del crédito y constitución de la hipoteca. Se detectó que usted no ha realizado ningún pago, por lo que se le invita a que venga a la oficina a arreglar su situación. Y eso es, le damos 5 días para pagar o si no lo vamos a denunciar. Eso es un poco el tono de la reunión. Y luego tenemos en el delito de lavado de dinero que cualquier origen del dinero que yo no pueda justificar va a dar lugar a la comisión de ese delito. Entonces, si mi escritura dice que yo recibí 100,000 quetzales de precio por la venta de una casa y mis cuentas bancarias tienen el equivalente a $300,000, no puedo justificar la diferencia de manera legal y por lo tanto cometí lavado de dinero. Y la defraudación tributaria es quien mediante una simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño induzca error a la administración tributaria en la determinación del impuesto. Al querer ocultar la realidad del precio recibido, evidentemente estoy induciendo error a la administración en cuanto al monto de ganancia que obtuve. Y eso es defraudación tributaria. Y consignar en una escritura ante notario un precio distinto al verdaderamente recibido es simulación de manera directa. Entonces, como ven, es muy fácil para la administración tributaria iniciar persecuciones penales por haber mentido en las escrituras. Y para terminar esto, la administración tributaria tiene acceso a la información bancaria. Y cuando ve una hipoteca por un monto superior que una escritura de compraventa, le puede fácilmente hacer el caso a los jueces para que le permitan acceso a la información bancaria y ver cuánto el vendedor realmente recibió en sus cuentas de bancos, locales y extranjeras. Así que, recomendación, no vendan su casa por el precio distinto al que van a recibir. Y si van a hacer un proyecto inmobiliario, tienen que poner de acuerdo al asesor financiero, al asesor tributario y a los notarios que van a hacer la documentación y entrenar muy bien a su equipo de ventas y de contabilidad de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Terminé a tiempo, así que espero que no se metan en líos. La administración tributaria le gustan los líos y si se meten en líos, audio? ahí Sí. me llaman. Buenísimo. Muchas gracias, Mario. El aplauso, por supuesto. Tenemos 2 preguntas, a ver si las podemos responder rapidito. La primera de Licasta Castillo, ¿cómo aplica para las viviendas vacacionales en donde el motivo de compra son las amenidades? Pues la verdad es que exactamente igual. Ok. No hay ninguna diferencia en la forma de manejar la documentación. Las amenidades van a ser ese 30% en acciones, si así se estableció en el desarrollo, pero puede ser y puede variar el valor. Y luego lo que probablemente suceda en casas vacacionales es que las cuotas de mantenimiento por vivir o tener una casa en un lugar vacacional pueden ser más altas que lo usual porque está una piscina más grande, canchas de golf, tenis, etcétera. ¿Y los documentos que se resguardan los 4 años después de concluir un proyecto pueden ser digitales o necesariamente impresos? La ley sí permite el resguardo digital de la documentación. La ley. La administración tributaria pide los estados de cuentas sellados y firmados por el banco, o sea que calculen si se puede o no se puede, porque tampoco permite los cheques enviados en PDFs. Pide que se vayan a firmar y sellar por el banco como tal y se certifiquen por el banco. Hasta el momento la administración tributaria no acepta resguardo digital de documentos. Hay un procedimiento en el Código Tributario para pedir autorización de hacerlo. Lo probamos con un cliente en el 2006 y la respuesta fue no. Lo único digital que sí permite son las facturas electrónicas, aunque hay auditores que cuando llegan a hacer una auditoría le piden a los contribuyentes que impriman las facturas FEL, aunque las facturas FEL están en digital en el servidor de SAT.
Dos más. ¿Qué tan legal es poner a la promesa de compraventa con el 10% del valor del inmueble si en caso que no se complete el enganche? ¿Es legal eso? Totalmente. Uno puede pactar en una promesa de compraventa ciertas sumas que van a ser no reembolsables en el caso de incumplimiento, y ese no reembolso van a encontrarlo en el documento como cláusula penal o arras, y ahí estará determinado si ese monto es reembolsable o no y hasta cuánto es reembolsable y no. Pero es totalmente legal establecer penalidades. Y en la última de Henry Méndez, en la venta de una casa, ¿puedo vender por un valor X y la diferencia por mejoras a la misma? Técnicamente no, porque el concepto de mejoras es que sean separables del inmueble. Cualquier cosa que no es separable del inmueble automáticamente es parte del mismo inmueble. Y darle características de mejoras puede ser una forma de simulación también. Hay algún tipo de mejoras que sí es posible incluir porque son totalmente separables. Digamos, en este mismo salón, estas paredes normalmente son móviles y es un mobiliario. Y yo pudiera vender esto como un apartamento y todo lo que es móvil como mejoras, pero hay que tener cuidado que la realidad sí me lo permita y no simplemente hacerlo para reducir el impuesto. Ahora, si lo hago, las mejoras pagan IVA, igual pagan ganancia de capital y deberían de ser declaradas como monto del inmueble para efectos del IUCI. Muy bien, tenemos más preguntas, pero ya no tenemos más tiempo. Así que las gracias, el aplauso a Mario por esta apertura Un gusto. de Expo Construir 2023.